Bueno, estamos en el capítulo de la inducción magnética, ¿verdad? Esto fue lo que comenzamos el día de ayer. Ayer únicamente definimos el campo magnético B, llamado inducción magnética, ¿verdad? Y estudiamos el campo, las líneas de campo de una distribución lineal, de una corriente como esta. Nos falta ver otras distribuciones, ¿verdad? La corriente es la lineal, es la distribución más simple de todas. Bueno, entonces esto también lo hicimos ayer, ¿verdad? Cómo calcular la fuerza a partir de la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Tenemos que hacer este producto cruz en la integral para poder obtener la fuerza. Recuerden que el elemento primado está implícito en el campo magnético. El elemento primado es quien ejerce la fuerza en este caso. Bueno, entonces, nosotros vamos a resolver problemas en la clase, en este capítulo, únicamente problemas que tengan esta simetría. Una corriente recta de longitud finita o infinita, una corriente circular, un plano infinito de corriente uniforme y un solenoide ideal. El solenoide no ideal no lo vamos a resolver, ¿verdad? Porque ese es un problema muy complejo. El solenoide es un sistema de los más importantes en todo el curso. Bueno, entonces vamos a resolver estos problemas porque definitivamente todos los ejercicios tienen que ver con problemas como estos, con algunos cambios nada más, ¿verdad? Pero son problemas muy similares a estos. Entonces estos ejercicios estos sistemas hay que aprender a resolverlos. Ustedes tienen que saber cómo sacar el campo de todos estos sistemas. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la corriente recta de longitud finita y lo vamos a generalizar para una longitud infinita. Lo vamos a trabajar primero, ¿verdad? En el caso finito. Tenemos una corriente que va desde menos L1, desde menos L1 hasta L2. Conduce una corriente en la dirección Z positivo, hacia arriba. Entonces, vamos a calcular la inducción magnética en un punto sobre el plano XY para mayor facilidad, a una distancia ρ del origen, como ven acá. O sea, vamos a colocar el plano XY y el punto de campo P lo vamos a colocar en ese plano. Eso es para que me sea más fácil la integración, ¿verdad? Bueno, entonces, al tener esto así, ustedes pueden ver de que lo que necesito yo es definir los vectores de posición, el R y el R primado. El R' localiza al elemento de corriente siempre y R el punto de campo P. Bueno, entonces, este triángulo que ustedes ven acá, la verdad que esto es un recurso que se utiliza únicamente para simplificar la respuesta. Esto no es necesario, la verdad. Esto de colocar estos ángulos, como ustedes ven, el ángulo alfa 2 y ese ángulo alfa 1 son ángulos arbitrarios que se ponen aquí únicamente para que la respuesta me quede en función de ellos y sea más fácil, ¿verdad?, de escribir. Pero la verdad que no es necesario. Entonces, visto de otra manera, aquí tenemos entonces la corriente. Es una corriente en longitud finita. Tenemos el origen y a partir del origen medimos los vectores, ¿verdad? R' localiza al elemento de ds y el R el punto de campo. El vector de posición relativa apunta de la fuente al punto de campo. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos vectores? El R, recuerden que siempre, aquí vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, también se pueden coordenadas cartesianas. Si usamos cilíndricas, siempre recuerden escribir el vector en forma general. Este es el vector de posición en forma general. Entonces, el vector R que localiza el punto de campo solo va a tener componente en ρ, ¿verdad? Solo componente en ρ.
porque está en el plano XY. Z vale 0. Y R' solo va a tener componente en Z. Pero va a estar primado. Simple, ¿verdad? Esto es bastante sencillo. Bastante sencillo. Un problema más difícil sería, ¿verdad?, que este punto de campo P no estuviese en el plano XY, porque si no estuviese en el plano XY, ahí tendría componente ρ y Z. Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a ver. Primero, la ley de Biot-Savart. Tenemos que construir la integral. Entonces, aquí no voy a calcular fuerza, solamente el campo de esa corriente. Entonces, este no es un circuito completo, de manera que no es una curva cerrada, ¿verdad? Vamos a comenzar escribiendo el elemento de corriente I de ds, primado. Sería I', la corriente es constante, d de z en la dirección z. Los vectores de posición, ya saben, son estos, el R y el R'. De manera que el vector de posición es esto. Rho menos z'. Y su magnitud sería así. Bastante sencillo el problema, ¿verdad? Bastante sencillo. Este, de hecho, es el problema más simple que podemos hacer. Ahora, lo que tenemos que hacer es el producto cruz, ¿verdad?, del elemento de línea con R. Con R. Nunca olviden que el vector R unitario lo tienen que escribir de esta forma, así. Por eso es que en el denominador aparece R cubo. Sustituyen este R aquí y les queda R a la 3 medios. Bueno, entonces, haciendo el producto cruz, I de ds cruz R, me queda Z cruz ρ. Z cruz Z es 0. Z cruz ρ es phi positivo. De manera que esto es lo único que queda en el integrando. Como ustedes ven, es lo que va en el integrando. Y vamos a integrar desde menos L1 a L2 en Z'. Ρ sería una constante en la integral. La integral que nos queda es bastante simple. La integral se resuelve de esta forma. La pueden ver en las tablas. La pueden ver en las tablas de fórmula. Esta integral, la integral indefinida da esto. Lo tenemos que evaluar en los límites. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Todo está bien? Perfectamente. Si la línea fuese infinita, lo único que tienen que hacer es cambiar los límites. De menos infinito a más infinito. Eso sería todo. Bueno. Entonces, al evaluar los límites, nos quedaría esto finalmente. L2, L1. En la dirección de phi. Como ven ustedes, esto no se puede simplificar más. La respuesta quedaría así. Esta sería la respuesta final. Nos queda bastante larga la respuesta. Por esa razón es que se introducen esos ángulos, alfa 1 y alfa 2, para que nosotros podamos escribir la respuesta de una manera más sencilla, más simplificada. Entonces, haciendo uso de esos ángulos que se introducen, alfa 1, alfa 2, nosotros podemos construir esto. El seno de alfa 1, recuerden, aquí está la recta. Esta es la corriente recta, esta es ρ. Aquí está el ángulo alfa 1 y aquí debajo está el ángulo alfa 2. Entonces, aquí está menos L1 y aquí arriba L2. Entonces, este alfa 1 es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuyo cateto, este cateto es L2. Entonces, seno de alfa 1, ¿quién es? Aquí creo que estoy al revés más bien, ¿verdad? Aquí era L1, me voy a ir atrás para revisar la figura mejor. Aquí está. Veámoslo aquí mejor. Saquémoslo aquí nomás. Aquí está alfa 1 era el contrario, ¿verdad? El que está abajo y alfa 2 el que está arriba. Así es. Entonces, como ven ustedes, ¿quién es el seno de alfa 1?
seno de alfa 1 es L1 ¿entre qué? Entre la hipotenusa, ¿verdad? Que sería, pongámosle R. Pongámosle R1 aquí. Y acá pongámosle R2. Así. Entonces aquí sería R1. Entonces, nuestro propósito es simplificar aquella respuesta. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? R1 es la hipotenusa. ¿Quién es? Es la raíz de ¿qué? De ρ cuadrado más L1 al cuadrado. Esa es la hipotenusa R1. Entonces sustituyo yo seno de alfa 1 igual a L1 entre R1, que es la hipotenusa, que sería R cuadrado más L1 al cuadrado. Ahí está. Entonces, esto es lo que aparece en la respuesta de la inducción. Entonces, esto lo vamos a sustituir por seno de alfa 1. Lo mismo hacemos con el seno de alfa 2. Lo sustituimos por su equivalente. ¿De acuerdo? Esto solamente se hace para simplificar la respuesta. ¿Estamos? Entonces, seno de alfa 1 es esto. De manera que nos vamos a la respuesta. Como ven, aquí está. ¿Ven? Seno de alfa 1, seno de alfa 2. Esto, como ven ustedes, se reemplaza, ¿verdad? Seno de alfa 1 y este reemplaza a esto. Entonces me queda seno de alfa 2 más seno de alfa 1 y ya. ¿Qué me está diciendo la respuesta? Que la inducción magnética de esa línea es inversamente proporcional a ρ. A medida me alejo de esa línea, la inducción va disminuyendo. Pero los ángulos juegan un papel clave aquí también, ¿verdad? Los ángulos también. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer que esa línea se haga infinita, el ángulo ahí es muy importante. El ángulo es que me va a llevar a la respuesta, a la nueva respuesta. O sea, lo vamos a analizar. Este es el caso especial, miren. Caso especial si la corriente es infinita. Yo lo puedo resolver desde el inicio. Pongo los límites desde menos infinito a más infinito. Y resuelvo otra vez la integral. El resultado me va a dar esto. ¿De acuerdo? Es el resultado de la integral. Entonces, la respuesta se reduce enormemente. Esta sería la inducción en el caso de una línea infinita. Los estudiantes de 415 siempre se memorizan estas inducciones. De tanto que uno las utiliza, se las terminan aprendiendo de memoria. Porque aquí en la clase, casi todos los días vamos a tener que trabajar con líneas infinitas, ¿verdad? Entonces, este resultado uno se lo aprende de tanto uso, ¿verdad? Es bastante sencillo para recordar, ¿verdad? Hay que acordarse de que es inversamente proporcional a 1 sobre R. Y depende solamente de R. O sea, ρ es la variable. ρ es la variable. Y phi me está indicando que el sentido de las líneas de B van en la dirección de phi positivo. O sea, las líneas van haciendo esto en el sentido positivo de phi, en sentido antihorario. Las líneas cada vez se van alejando más, ¿verdad? Cada vez se van alejando más porque el campo se va haciendo cada vez menos intenso conforme se aleja de la línea. Bueno, entonces, podemos también pasar a esta respuesta a partir de la respuesta anterior. También lo podemos hacer. En ese caso, ¿cómo lo haríamos? No sé, hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Vamos a ver. ¿Cómo llegamos a esta respuesta partiendo de aquí? Fíjense bien. Tenemos esta respuesta para el caso de una línea finita. ¿Cómo puedo pasar de este resultado al resultado para una línea infinita? Pues simple.
sustituyo los ángulos por pi medios. ¿Por qué? Porque como yo tengo una línea, en este caso infinita, aquí está el punto de campo, P. Entonces, fíjense bien, cuando la línea era de tamaño finito, los ángulos alfa 1 y alfa 2 también son finitos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando la línea, o sea, cuando L1 y L2 se van al infinito? Cuando esto se va al infinito, se hace muy grande. Entonces, ¿qué sucede con los ángulos? Los ángulos, los ángulos tienden a pi medios. ¿Estamos? El ángulo alfa 1 tiende, bueno, aquí es tiende, ¿verdad? Tiende a pi medios. Cuando L1 y L2 tienden al infinito, alfa 1 y alfa 2 tienden a pi medios. ¿De acuerdo? Entonces, simple, lo que tenemos que hacer es evaluar aquí en el resultado seno de pi medios 2 veces. Eso es todo. Eso sería todo. Evaluar seno de pi medios, como ven acá, y seno de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Me queda 1 más 1, 2. 2 entre 4, eso es un medio y llegamos a la respuesta que necesitamos. Es el mismo campo de inducción. Lo podemos sacar de dos formas. ¿Estamos? Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Aquí podemos ver el gráfico de las líneas de campo para una línea, suponiendo que la línea de campo la estamos viendo desde arriba, ¿verdad? El plano XY, de manera que la línea estaría saliendo de la pantalla. Entonces, lo que observaríamos es esto. Las líneas van en sentido antihorario, en la dirección de phi positivo. Phi positivo. Bueno, recuerden que las líneas son cerradas siempre, ¿verdad? No tienen comienzo ni final. No tienen comienzo ni final. Esta es una mejor figura, ¿ves? Porque aquí yo puedo ver que las líneas de campo se van separando cada vez más conforme yo me alejo de la línea. Eso representa la dependencia de 1 entre ρ del campo B. 1 entre ρ. El campo se va haciendo más débil. Bueno, aquí también pues, lo podemos ver de otra forma. Y recuerden la mano derecha, ¿verdad? El uso de la mano derecha. El pulgar siempre va a ir en la dirección de la corriente. Y los 4 dedos me indican el sentido del campo magnético. Esto siempre lo vamos a usar para cualquier distribución, ya sea superficial, volumétrica o lineal. El pulgar siempre en la dirección de la corriente. ¿Estamos? Bueno, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, seguimos. Fíjense bien, aquí tenemos una pequeña comparación entre lo que son los campos producidos por una carga puntual y un alambre de corriente infinito. Para que ustedes vean, ¿verdad?, la gran diferencia entre un campo eléctrico y magnético. El campo eléctrico tiene fuentes escalares. O sea, el campo eléctrico tiene divergencia, ¿verdad?, diferente de cero, porque tiene fuentes escalares. ¿Qué pasa con la divergencia del campo magnético? Pues eso lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante. Por ahora no, por ahora nos vamos a esperar un momento, ¿verdad? Pero fíjense bien. Yo puedo observar aquí gráficamente que el campo eléctrico nace
o muere en un punto. Las líneas quedan abiertas. Las líneas tienen un comienzo y se van hasta el infinito. Quedan abiertas, ¿verdad? En cambio, las líneas de campo magnético no tienen comienzo ni final. Son líneas cerradas. Siempre se cumple, claro, siempre se cumple. Nunca se ha observado un caso contrario a este. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver otro ejemplo de los clásicos. El problema de la inducción axial de una corriente circular. Este problema es todavía más importante que el de la línea, porque este problema de la corriente circular nos va a servir para trabajar el problema del solenoide. Y el problema de la corriente circular definitivamente es el problema, cuando hablamos de campo magnético, es lo más importante. O sea, si en electrostática tenemos una carga, pues en magnetostática lo que vamos a tener es una corriente circular. ¿Por qué es tan importante la corriente circular? Porque el magnetismo es de origen cuántico. El magnetismo se origina a nivel atómico, ¿verdad? Los electrones orbitando el núcleo de un átomo se pueden modelar como pequeñas espiras de corriente circulares. Por eso es tan importante la espira circular, porque el magnetismo tiene su origen en lo que son espiras circulares. ¿De acuerdo? Por esa razón es tan importante este problema. Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos acá el caso de, siempre es una corriente filamental, ¿verdad? Estamos hablando siempre de una corriente filamental, ya sea una línea infinita o una corriente circular, son corrientes filamentales. Lo único que esta está enrollada formando una circunferencia de radio A. Circunferencia de radio A. Por la cual va a pasar una corriente constante I', y queremos calcular la inducción en un punto sobre el eje Z. Ustedes dirán, voy a ahorrar esto. ¿Por qué en un punto sobre el eje Z? ¿Por qué? Bueno, porque el problema se vuelve demasiado complicado si colocamos el punto de campo fuera del eje Z. Es un problema que no lo podríamos resolver nosotros, ¿verdad? Con las técnicas que sabemos. Sería un problema demasiado difícil. Por eso vamos a poner el punto de campo sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que tenemos es esto. Está la espira por donde pasa la corriente I. Es un alambre. Vamos a colocar el punto de campo sobre el eje Z positivo. Ahí. El origen está en el centro de la espira y a partir del origen colocamos los vectores de posición. El R' que localiza el elemento de línea y el R que localiza el punto de campo. Bueno, como ven ustedes en la figura, la espira conduce una corriente en la dirección de phi positivo, en sentido antihorario. ¿Cómo dibujarían ustedes las líneas de campo de esta espira? ¿Cómo las dibujarían? Recuerden la mano derecha. El pulgar iría en la dirección de la corriente recorriendo la espira. ¿Y los 4 dedos qué van haciendo? Los 4 dedos van enrollándose en torno al alambre. Entonces, de acuerdo con el uso de la mano derecha, los 4 dedos se tienen que ir enrollando en torno al alambre en este sentido. Miren la flecha. En este sentido, haciendo vueltas. Eso harían en todo el alambre. O sea que las líneas de campo para una espira serían como donas, así como las donas, ¿verdad? En 3 dimensiones eso es lo que se observaría, como una dona. No sé si me explico. O sea, ustedes tienen la espira y las líneas de campo, de acuerdo con el uso de la mano derecha, harían esto. Estas líneas
siempre tendrían que cerrarse. O sea, tienen que completar una vuelta completa. Tienen que completar la vuelta. Así, ¿ve? En 3 dimensiones se verían como donas, ¿verdad? Así sería el campo magnético de una espira. Van enrollándose en torno al alambre. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a retroceder. Aquí vamos a ver. Vamos a trabajar el problema en coordenadas cilíndricas siempre. Siempre. De manera, el R', ya saben, está en el plano XY. Solo va a tener componente ρ. El R va a tener componente Z nada más. Entonces, vamos a plantearlo así. Y DDS, el elemento de corriente. El elemento de corriente quedaría... Aquí, jóvenes, lo que tengo es el elemento de línea en forma general, en coordenadas cilíndricas. Acuérdense que el elemento de línea tiene 3 componentes, a diferencia del vector de posición en coordenadas cilíndricas, que solo tiene 2 componentes. Es ρ en la dirección de ρ más z en la dirección z. Pero el elemento de línea DDS tiene 3 componentes, que son estas. ρ, d de ρ en ρ, ρ, d de phi en phi y d de z en z, porque se deriva el vector r, ¿verdad? Para obtener el DDS. Entonces, el DDS está en el plano XY. En el plano XY, z vale 0. D de z es 0. Y d de ρ es 0. ¿Por qué d de ρ es 0? Porque es constante. Porque ρ es constante, ¿verdad? Ρ es el radio que está, de manera que d de ρ es 0 también. Entonces solo me queda la componente phi del DDS, que es I', ρ', aquí todo está primado, ¿verdad? Porque es el elemento el elemento de línea. Entonces me queda I, ρ vale A, D de phi', en la dirección de phi. Ese es mi elemento de corriente. Tengo los vectores de posición, R, que es Z en Z, y R', que es ρ' en ρ. Pero recuerden que ρ' vale A. Entonces, el vector de posición en coordenadas cilíndricas, bueno, aquí está el resumen de esto que les acabo de decir. Miren, R y el DDS. Hay que aprenderse esto. Los vectores de posición hay que aprendérselos. Ρ vale A. Bien. Hasta aquí no sé si tienen preguntas. Todo claro, Liz. Bueno, entonces podemos seguir. Así quedaría, ¿verdad? R y R'. Solo que aquí vamos a ver R', aquí es en la dirección de ρ. Así, ρ. Me faltó el ρ unitario ahí. Así quedaría el R de posición relativa, ¿verdad? Y la magnitud de R es esto. Entonces, ¿qué sigue? El producto cruz. I de ds cruz R. Me quedaría phi cruz Z y phi cruz ρ. Phi cruz Z, regla a la mano derecha. ¿Qué es phi cruz Z? Es ρ positivo. Y phi cruz ρ es Z negativo. Con este signo menos queda positivo. Entonces la integral va a tener 2 componentes, una componente ρ y una componente z. Pero fíjense bien, ¿quién es la variable de integración? Es phi. Phi' es la variable de integración. Vamos a integrar en toda la circunferencia, de 0 a 2pi. Entonces, la integral en ρ y z, aquí lo tenemos. Miren, aquí hemos factorizado el d de phi'. Como ρ' depende de phi, tenemos que cambiar las coordenadas cartesianas. Nunca hay que olvidar esto, ¿verdad? Acuérdense, aquí tengo en esta parte, miren, con z no hay problema. La componente z no hay problema.
Pero donde tenemos problemas es en D de phi en ρ. D de phi en la dirección de ρ. Porque ρ depende de phi. Implícitamente. Por eso tenemos que cambiarlo. Ρ es coseno de phi prima en la dirección x unitario más seno de phi prima en la dirección de y unitario. A esto se le llaman coordenadas mixtas, porque aquí aparece las componentes están en coordenadas cilíndricas y los vectores unitarios están en cartesianas. Entonces, aquí no hay problema. La integración se hace en coordenadas cilíndricas y los vectores unitarios quedan en cartesianas, no hay problema. Bueno, entonces tenemos que hacer esto de manera obligatoria, ¿verdad? Porque estamos integrando en phi. Bueno, entonces, ¿cuántas integrales tendríamos? Tendríamos 3 integrales. Una en X, una en Y y una en Z. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Aquí está, miren. Este es ρ. Este es ρ unitario. Se sustituye ρ unitario. Aquí está sustituido. Z multiplicado por ρ unitario más A en Z unitario. Tengo las 3 componentes cartesianas. Quiero decir, vectores unitarios cartesianos, X unitario, Y unitario, Z unitario. Son 3 integrales. Pero ¿qué pasa? Las componentes en X y Y son 0. ¿Por qué son 0? Bueno, porque al hacerlas dan 0, no es por criterio de simetría, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan aquel criterio de la función par o impar? Aquí no se aplica porque el intervalo no es simétrico. Explico una duda. Ajá, díganme. ¿Los vectores siempre tendríamos que dejarlos en cartesianas o podríamos dejarlos en otro sistema? No, los vectores quedan en cartesianas. Es que a esto se le llama coordenadas mixtas. Es cuando un vector queda en ambos sistemas. O sea, las componentes de ρ unitario, las componentes están en cilíndricas, pero los vectores unitarios están en cartesianas. O sea, quedó mixto el vector. Pero ese no es ningún problema, porque usted la integral la resuelve en cilíndricas, solo que las direcciones le quedan en cartesianas. ¿De acuerdo? Eso no es problema. Ahí Entendido. no pasa nada malo. Bueno, entonces, cuando usted hace cuando usted integra en X, esta es la integral en la componente X, ¿verdad? Solo se integra en phi. Fíjense que el denominador aquí lo estoy ignorando, porque el denominador no depende de phi. Entonces el denominador se saca de la integral. La componente X y Y, ambas son 0, porque la integral del coseno y el seno de 0 a 2pi dan 0. Listo. Bueno, solo me queda la componente Z. La componente Z es esto. Aquí también el denominador se saca de la integral, ¿bien? Es constante. Y solo se integra d de phi. Y la integral aquí da 2pi. Eso es todo. Pues ya tenemos el resultado final, que es este. Recuerden que el punto de campo está sobre el eje Z positivo, ¿no? A una distancia Z arbitraria. El punto de campo está a una distancia Z arbitraria. ¿Qué pasa si Z es 0? O sea, si estoy en el plano XY, en el origen. Bueno, simplemente se sustituye aquí, ¿verdad? Z igual a 0 y me queda el campo. Eso sería todo. Y visto desde muy lejos, si el punto Z está muy lejos, casi en el infinito, pues aquí despreciaríamos A, ¿verdad? A cuadrado más Z se desprecia A y ya tengo el resultado. O sea, puedo sacar varios casos a partir de este resultado. Este resultado me va a servir mucho, jóvenes, para lo que viene más adelante. En el problema del solenoide yo voy a agarrar este resultado para poder resolver el ejercicio, que es más complicado. Bueno, entonces, vamos a ver.
Aquí tenemos que ver los casos que hay. Tenemos dos casos. ¿Qué pasa con la inducción en el centro del círculo y muy lejos del círculo? En el centro del círculo Z vale 0. Evaluamos el resultado entonces en Z igual a 0 y me queda esto. Como ven, se simplifica bastante. Esta sería, yo tengo el círculo, ¿verdad? El punto, este sería el eje Z. La corriente circula en este sentido. El punto de campo se encuentra en el centro. Entonces la inducción en el punto de campo P siempre apunta en Z. El campo B en ese punto apunta en la dirección Z positivo y tiene esta magnitud constante, miren. Mu sub 0 por I entre 2 por A. O sea, el campo magnético de una circunferencia es más intenso en el centro de la circunferencia. Ahí es donde es más intenso. A partir de ahí, el campo va disminuyendo. Bueno. Ahora, ¿qué sucede cuando nos encontramos muy lejos? Si nos encontramos muy lejos, a grandes distancias del círculo, decimos que Z es mucho mayor que A. O sea, yo tengo la circunferencia. Aquí está el eje Z. El punto de campo, supongamos de que está aquí. Aquí está el centro del círculo. Esta es la distancia Z. Desde el centro del círculo hasta el punto de campo. El radio es A. Pero asumimos de que este Z es demasiado grande. El punto se encuentra muy lejos. No en el infinito, pero muy lejos. Entonces, si Z es mucho mayor que A, ¿qué pasa en el denominador? Despreciamos A porque tenemos A cuadrado más Z cuadrado en el denominador, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Esto es en el denominador. Entonces, como Z es mucho mayor que A, despreciamos A y solo escribimos Z cuadrado elevado a la 3 medios. Aquí se cancela 2 y me queda Z al cubo. Como ven, Z al cubo. ¿Qué me está diciendo el resultado? Que a grandes distancias del centro, la inducción decae con el inverso del cubo. O sea, decae muy bruscamente, ¿verdad? O sea, cuando yo me alejo, el campo magnético disminuye su valor en gran medida, ¿verdad? Y si Z tiende a infinito, el campo se hace 0. Se haría 0. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas, jóvenes, hasta acá. Bueno, ¿qué pasaría si el punto de campo lo quitamos del eje Z y lo ponemos en otra parte? Bueno, ese problema sería muy difícil hacerlo. Lo que pasaría es que el campo no solo tendría componente Z, la componente X y la componente Y no serían 0. La integral sería más difícil porque tendríamos componente X y el campo no quedaría solo con la componente Z, el resultado, ¿verdad? Quedaría en términos de X, Y, Z. Sería un campo mucho más complejo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se observarían las líneas? Si yo observo la circunferencia, la observo así de canto, de perfil, lo que observaría yo es una línea, ¿verdad? Si observamos la circunferencia de perfil. Entonces, esto representa la circunferencia. Y fíjense bien, siempre el campo forma líneas cerradas, curvas cerradas. En este caso, en tres dimensiones serían como donas. ¿De acuerdo? Porque esto se tiene que cerrar, ¿verdad? En tres dimensiones. Pero en dos dimensiones serían así. Las curvas en este caso son elipses, ¿verdad? Son elipses las que forma el campo magnético.
Y como ven, en el interior del círculo es donde están más apretadas las líneas, por lo tanto ahí el campo es más intenso. Fuera de la circunferencia, en cualquier punto que estemos fuera, ustedes ven que las líneas se separan enormemente, ¿verdad? La separación de las líneas se tienen que cerrar. Se va haciendo cada vez mayor. O sea que cuando yo me alejo, o sea, en un punto que esté fuera, del eje Z, las líneas de campo van a estar muy separadas. Pero aquí, ¿verdad? Lo que tenemos que recordar siempre, que las líneas del campo siempre se cierran y no se cruzan unas con otras. Bien, fíjense en la flecha, ¿verdad? En las flechas. Estas flechas van así por la mano derecha, por el sentido en que se recorre el alambre. La corriente va en sentido antihorario. ¿Estamos? Aquí tenemos otra vista. Tal vez esta figura ayuda más, ¿verdad? La corriente va en sentido antihorario y las líneas de campo van así. Fíjense bien, justo en el eje Z, ¿en qué dirección? Aquí está el punto de campo. ¿En qué dirección va el campo en el eje Z? En la dirección Z. O sea, sobre el eje Z, el campo solo tiene componente Z. Ahora, si el punto de campo no está en el eje Z, el campo no solo va a tener componente Z, va a tener otras componentes. Va a tener componente en X, va a tener componente Z, va a tener componente X y va a tener también componente Y. ¿De acuerdo? Por eso es que el problema lo reducimos al eje Z nada más. Bien. Entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, nos quedaríamos por aquí y seguiríamos mañana es viernes, ¿verdad? Sería hasta la próxima semana, el lunes. Bueno, nos toca seguir haciendo problemas, ¿verdad? Los problemas, nos falta hacer el plano y hacer lo que es el solenoide, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí la clase de hoy. Recuerden estudiar fin de semana, ¿verdad? Porque el examen es el día lunes a las 6 de la tarde.